El título para nuestra enseñanza de hoy le llamamos Jesús resucitó y vivo está en mí. El acontecimiento más grande que recoge la historia de la humanidad es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la resurrección de Jesucristo, familia, no tan solamente fue el resultado de visiones subjetivas que tuvieron sus primeros discípulos, y no tan solamente los evangelios, en los evangelios se habla de ello, sino también que son hechos históricos. O sea, que la historia registra el testimonio de historiadores destacados y reconocidos de esa época como Josefo, Ignacio, Justino, Tertuliano. Ellos estuvieron convencidos de la autenticidad de la resurrección. En sus escritos, ellos validan los relatos de los escritores bíblicos y reconocieron el impacto que este evento asombroso tuvo en la gente de aquella época. Una de las afirmaciones más poderosas que cualquier ser humano haya hecho, la hizo Jesús. En Juan 11:25 se lee: Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Familia, ustedes saben, tal y como dijo, creo que fue José, de las tradiciones que vivimos en nuestros pueblos. La mayoría de nosotros, pues venimos de lugares donde la tradición de la Semana Santa es muy acentuada. Cuando venimos acá, eso fue como un choque, porque pues aquí ni fu ni fa. Pero, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Las imágenes que en esta semana, las imágenes que reflejan la televisión. Visitas a edificios religiosos con grandes imágenes. Diferentes ritos como la imposición de ceniza en la frente, rezos, rosarios, la señal de la Santa Cruz, vía cruces y procesiones. Los sermones o los mensajes que se escuchan son de condenación, de culpa, de miedo. Hay ceremonias de velas, ayunos, lavados de pies y otras costumbres. En algunas de estas prácticas puede haber cierta reputación, pero ninguna de estas prácticas hacen más santo a alguien y más calificado. Otros se abstienen de comer carne, lo que comen es pescado. Otros no escuchan música, algunos se flagelan en las plazas y hay quienes hasta se hacen clavar en cruces. Todo esto, familia, son costumbres y tradiciones que lo único que hacen es distraer la atención del verdadero mensaje que es Cristo Jesús. La ignorancia por un lado y el orgullo religioso por otro se han combinado para desenfocar totalmente a la gente de Cristo Jesús. Precisamente la rabia de todos aquellos que acusaban a Cristo Jesús para crucificarlo fue porque él lo desenmascaró con sus tradiciones. Jesús les dijo, ustedes invalidan el poder de la palabra por sus tradiciones. ¿Por qué? Porque los religiosos de su época estaban más interesados en cumplir las tradiciones y las costumbres que la búsqueda sincera de Dios. Infortunadamente, familia, hoy ocurre lo mismo. La gente prefiere más las tradiciones, el activismo religioso, la adrenalina, la manipulación de emociones, el misticismo exagerado, la mezcla de pactos y cultura, que la vida del resucitado. Familia, estamos distraídos, desenfocados, porque las tradiciones han cobrado más fuerza que nunca. Ahora, vamos a tratar de responder esta pregunta. Hoy haremos bastantes preguntas, familia. Una de ellas es, ¿por qué es importante para nosotros la resurrección de Jesucristo? Pero antes de responder, quiero
que leamos algunos versículos y voy a ir rápido en esta parte para luego responder a esta pregunta. Jesús afirmó lo siguiente: después de 3 días resucitaré. En Juan 2:19 respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, los que lo escucharon dijeron: si nos llevó 46 años edificarlo, ¿cómo es que tú dices que lo vas a edificar en 3 días? Luego ellos entendieron que no estaba hablando del templo hecho de ladrillo, sino que estaba hablando de su cuerpo. Maestro, le dijeron otros, queremos que hagas una señal que nos demuestre tu autoridad, que nos demuestre que tú fuiste enviado de Dios. Jesús les dice: la única prueba que le daré será la del profeta Jonás. Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Antes de morir, Jesús reúne a sus discípulos en Lucas 18:31 al 33. Leemos: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, será afrentado y escupido, y después de que lo hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces, familia, Jesús lo afirmó, él no escondió la bola. Le hizo saber a todos los que lo escuchaban que cuando él muriese, al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Usted conoce que, pues, fue crucificado. Felicito a Rosita, aunque está dando clases ahora a los niños, por los cantos que nos trajo hoy. No sé si usted le prestó atención a la letra de los cantos. Jesús muere y él es sepultado. ¿Qué es lo que sucede cuando él está en la cruz? Lea conmigo Mateo 27 del 50 al 53. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué fue lo que expresó en ese momento? Tetelestai, consumado es, está cumplido. ¿El qué, pastor? Está cumplido. Todo lo que el Padre le encomendó a Cristo Jesús para la redención de la humanidad, para perdonar los pecados y para darle una vida nueva, una vida eterna, Cristo Jesús la cumplió en la cruz del Calvario. Entregó el Espíritu. Verso 51 dice: mire lo que sucedió cuando Cristo Jesús muere. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra, ¿qué pasó? Tembló. Las rocas, familia, se partieron. Los sepulcros, ¿qué pasó? Se abrieron. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, mire que dice no muertos, sino que habían dormido, se levantaron. ¿Y qué pasó? Salieron de los sepulcros. Pero ¿cuándo salieron de los sepulcros? Después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por eso, los historiadores de esa época recogieron ese impacto asombroso que tuvo en la comunidad. ¿Por qué? Imagínese usted la reacción de todos aquellos que habían perdido un ser querido días atrás, semanas atrás, meses atrás, y de repente es domingo y les tocan la puerta. Y cuando abre, ¿a quien ve? A su ser querido que ha fallecido. Y entonces eso causó un tremendo revuelo, de tal manera que nadie ignoró. Por eso los historiadores registraron la autenticidad de los escritos en los evangelios, de que él había resucitado. ¿Cuál es la gran expectación del tercer día? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Jesús muere y es sepultado. Está sepultado. Y entonces la gran expectación del tercer día es
la reacción de los religiosos y fariseos de ese tiempo. En Mateo 27, del 62 al 66 leemos: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, ¿qué fue lo que dijo? Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: bueno, ahí tienen la guardia, vayan y aseguren como ustedes saben. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron, ¿y qué fue lo que hicieron, familia? Aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra, sellando la piedra, ¿y qué? Y montaron guardia, la guardia romana, familia, que en ese tiempo disciplina, rectitud a todo nivel, a toda prueba. Pero ¿qué fue lo que pasó al día siguiente, el domingo, por la mañana? Las mujeres, como siempre, las mujeres se levantan temprano y van rumbo a la tumba, familia. ¿Y cuál es la sorpresa de ellas? Que ven que la piedra está removida. Y entonces se llenan ellas de temor. Y en Lucas 24:5 están con miedo, se inclinan al suelo, pero aquellos hombres le dijeron: mire, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, él ha resucitado. Familia, infortunadamente estamos viviendo tiempos donde todavía la gente está buscando entre los muertos al que vive. Todavía siguen confiando en dioses que tienen manos pero no palpan, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no habla, tienen oídos pero no escuchan. Les dicen los varones que están dando la buena noticia: acuérdense de lo que él les dijo cuando él estaba todavía en Galilea. ¿Qué era lo que les había dicho? Que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces les cayó el 20. Ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Entonces, familia, mire, si Jesús resucitó de entre los muertos, tal y como él lo afirmó, entonces quiere decir que todas sus demás afirmaciones son verdad y se cumplen. Familia, si él afirmó al tercer día voy a resucitar y resucitó de entre los muertos, quiere decir entonces que todas las demás afirmaciones que él hizo o ha hecho acerca de usted son verdad y se van a cumplir. Si él dijo voy a resucitar y resucitó, quiere decir que cuando él dijo volveré, quiere decir que volverá. Aleluya. Entonces, ¿qué fue lo que provocó en los discípulos? Porque recuerde usted que los discípulos le dijeron: aunque todos se escandalicen de ti, le dijo Pedro, yo no. Y si es necesario ir a la muerte contigo, pues vamos a la muerte. Y los demás dijeron amén, se fueron. Pero cuando arrestaron a Jesús, familia, todos huyeron. Uno salió desnudo, se escondieron y estaban encerrados por temor a los judíos. Pero mire qué lindo, familia. Esto es que es impactante, porque ellos estaban avergonzados, estaban tristes porque a su líder lo habían arrestado, lo habían humillado, había muerto. Estaban con las puertas cerradas. La noche del primer día, que es el domingo, las puertas están cerradas. Jesús se aparece a ellos. ¿Y sabe cuáles son las primeras palabras que salen de la boca del resucitado? Shalom a vosotros. Paz a vosotros. Shalom. Lo que significa es paz, seguridad, bienestar, protección, provisión. Paz a vosotros.
¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de miedo, de inseguridad. Y les dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y entonces, familia, el impacto de haberse encontrado con el resucitado provocó que ellos se convirtieran en testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Después de estar ellos temerosos, ¿se acuerdan de Pedro? Que el Señor le dijo, 3 veces me negarás antes de que cante el gallo. Y él lo negó. Se sintió avergonzado. Una jovencita le dijo, tú eres uno de ellos porque hablas igual. Y él negó. Estaba lleno de miedo. Pero ¿qué es lo que sucede después del impacto de tener un encuentro con el resucitado? Se convirtieron en testigos de la resurrección. Relata la Biblia que Juan y Pedro fueron al templo y sanaron a un hombre. Se armó el alboroto. Los arrestaron. Los intimidaron y les dijeron que estaba terminantemente prohibido seguir predicando en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, bueno, juzguen si es justo obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Pero lo que somos nosotros, dijeron ellos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Siguieron predicando a Jesús. Y mire, el mensaje era tan fuerte, después de tener temor, el mensaje era tan fuerte que ellos les dicen, miren, ustedes, israelitas, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre ustedes con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. A este, dice Jesús de Nazaret, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron, lo arrestaron, lo mataron en manos de Nico y lo crucificaron. Y dice el verso 24 de Hechos, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Y en el verso 36 dice, el verso 32 dice, a este Jesús de Nazaret, Dios resucitó. De lo cual, dice, todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos testigos de la resurrección de Cristo hay aquí en este lugar? Familia, por eso Jesús resucitó y testificamos de que vivo está en nosotros. Amén. Familia, estamos viviendo tiempos donde nosotros no podemos quedarnos callados ni escondernos con las cosas que están sucediendo. Porque usted sabe que alrededor del mundo se levantan diferentes sistemas y formas de pensamiento en contra de Dios. Hay movimientos por todo el mundo con formas de pensamiento totalmente opuestos a lo que Dios establece. Opuesto a la familia, opuesto al matrimonio y opuesto a la iglesia. Fíjese qué curioso. Yo no sé si usted supo la noticia. Ayer la Casa Blanca emitió un comunicado declarando hoy, el 31 de marzo, como el día de la visibilidad trans en todo los Estados Unidos. Familia, ¿usted cree que esto es casualidad? No, es un ataque directo, porque sabe que el cristianismo alrededor del mundo es una tradición que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay oposición para celebrar lo que es malo. Vivimos en la generación donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Por esa razón, se necesitan testigos de la resurrección. Que tal y como Pablo y tal como Pedro y Juan dijeron, no podemos callar lo que nosotros hemos visto y lo que hemos oído. 1 Corintios 15, 3, 8 dice Pablo, yo les transmití a ustedes lo más importante. ¿Qué fue lo que les transmitió? Ayúdenme, familia. Lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, lo que a mí se me transmitió, a mí también, dice Pablo. Yo les transmito a ustedes lo más importante, lo que a mí se me transmitió. ¿Y qué era lo importante? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados, tal y como lo dicen las Escrituras.
que fue enterrado, pero al tercer día fue levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Y entonces dice, mire, lo vio Pedro y luego lo vieron los dos. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Cuando él escribía esto, por eso decía eso, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron, ¿quién? Todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice Pablo. Entonces, familia, hay testigos oculares. Esto no es producto de la religión. Esto no es producto de que solo en los evangelios se habla de la resurrección del Señor Jesucristo. No, es que la historia lo registra y hay más de 500 personas que pueden testificar. ¿Por qué? Porque lo vieron, porque lo oyeron, porque comieron con él. Y entonces el celo que provocó en ellos para no quedarse callados era por haber tenido ese encuentro con el resucitado, con nuestro Dios vivo. Y eso, usted y yo somos testigos. Ahora, ¿qué más dice la Biblia de la resurrección de Jesucristo? 1 Corintios 15, del 13 al 21 se lee. Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Por qué está escribiendo Pablo esto, familia? Bueno, porque había un grupo de gente que ellos negaban la resurrección, que no hay resurrección. Fíjese que a mí me llamó la atención escuchar una entrevista que le hicieron a un periodista destacado de la televisión hispana aquí en Estados Unidos. Ganador de premios, reconocido, todo un profesional en el periodismo. Pero a él le preguntaron, ¿y tú crees que hay vida después de la muerte? ¿Sabe qué respondió él? Pues la verdad, no sé. Nadie sabe. Por eso, lo importante es el aquí y el ahora. Esa es su respuesta. Familia, un hombre preparado, conocedor. Sin embargo, no tiene la seguridad que después de que nosotros durmamos, hay vida eterna para todos aquellos que creemos en Jesús. Entonces, ¿cómo respondería usted ante tal pregunta? Bueno, ¿por qué? Porque usted tiene la seguridad. ¿Será o no será? Tal vez me voy o no me voy. Me voy con él o me quedo. No, tenemos la seguridad de que hay vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, por eso Pablo está diciéndole a la gente, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana entonces es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, familia, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Familia, si Cristo no resucitó, mire, todo esto sería en vano, no tendría ninguna validez, porque predicamos a un Dios vivo. Pero si Él no resucitó, pues esto es en vano, es un embuste. Ahora, tratemos de responder preguntas. Les dije que iban a haber varias preguntas. Y la primera que hicimos es, ¿por qué es importante para nosotros la resurrección de Jesucristo? Bueno, en primer lugar podríamos decir que la resurrección lo que demuestra es que Dios aceptó el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso lo resucitó, porque el sacrificio fue completo, Él lo aceptó. En segundo lugar, podríamos decir que comprueba que Dios tiene el poder para levantarnos a usted y a mí.
nos garantiza que todos aquellos que hemos creído en Cristo no permaneceremos muertos, sino que resucitaremos a una vida eterna. Gloria a Dios por esta bendita esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros la resurrección? Bien, Jesús resucitó para nuestra justificación. Resucitó para declararnos a usted y a mí justos ante los ojos de Dios. Romanos 4:23 se lee. Por lo cual, leo el 22, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Vamos al 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Está hablando de Abraham. Que su fe fue contada por justicia. Pero dice que no solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién. A nosotros. A quienes ha de ser contada. Esto es, ¿a quiénes? A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Y dice el verso 25, póngale cuidado, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y ¿qué? Y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, está diciendo el apóstol que debido a la fe de Abraham, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en el que levantó de los muertos a Cristo. Entonces dice el verso 25, que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados, pero que Él resucitó para hacernos justos ante los hombres. Podríamos decir que Cristo Jesús nació para salvarte. Él murió para redimirte, para perdonar tus pecados, pero Él resucitó para justificarte, para declararte justo ante los ojos de Dios. Ahora, el gran desafío que tenían los testigos de Cristo Jesús, de sus discípulos, era explicar el evento de la cruz y de la resurrección de Jesucristo. Y para explicarlo, ellos utilizaron el término de la justificación. Dicho sea de paso, este término es el que más se usa. La Biblia habla más en el Nuevo Pacto del tema de la justificación. Porque dice Romanos 4:25, volvemos y lo leemos, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, el propósito de la resurrección era entonces la justificación. El propósito del nacimiento de Jesús era para salvarnos. El propósito de la muerte era para redimirnos, perdonar nuestros pecados. Y el propósito por el cual Cristo Jesús resucitó fue para nuestra justificación. Yo sé que con esa cara que me está viendo se estará preguntando, pastor, ¿y qué justificación? Me gusta que pregunte. Mire, ¿qué significa justificar a una persona? Bueno, justificar a una persona es declarar a una persona inocente de todas las acusaciones que se le hacen. Es declararla no culpable y es declarada justa. Eso es lo que significa. Declarar, justificar a una persona. Entonces, los discípulos, los primeros discípulos, tenían que explicar, familia, el evento de la cruz y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, explicar la cruz de Cristo en aquella época no era fácil, como tampoco hoy en día es fácil. ¿Por qué? Fíjese que cuando el apóstol Pablo estaba predicando en el Areópago griego, griegos que eran intelectuales, ellos escuchaban con atención todo lo que era novedoso. Ellos les llamaba la atención. Pero cuando Pablo está predicando y llega al tema de la crucifixión y de la resurrección, pues se acabó la pregunta. Le dijeron los griegos, no, Pablo, estás loco. Vete, en otra ocasión te vamos a escuchar. ¿Por qué? Bueno, porque los judíos lo que buscaban era señales. Por eso frecuentemente usted ve que le dicen a Jesús, ¿qué señal nos muestra para que creamos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No hay otra señal
más que la del profeta Jonás. Lo leímos, ¿se acuerda, verdad? Entonces, hoy como hoy en día, hay muchos creyentes que lo que buscan es señales. Lo que buscan es temblor, hambre, fuego, escarcha. O sea, lo que están buscando es señales. Por otro lado, los griegos lo que buscaban era razonamiento. Por eso, para los griegos, el mensaje de la cruz era una tontería, familia. Era una bobería, era una pérdida de tiempo. Era un cuento igual que el de Pinocho. ¿Por qué? Bueno, porque ellos razonaban y decían, ¿cómo es posible que el Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad, terminara en una cruz? Porque en la cruz terminaban los asesinos, los ladrones, los revoltosos, los rebeldes, la gente baja. Y entonces ellos decían, ¿cómo es posible que el Salvador del mundo, el Redentor, terminara en una cruz? ¿Cómo es posible que ahora Pablo predique y se gloríe, se enorgullezca de la cruz? Y no tan solamente que se gloríe, sino que le daba al mensaje de la cruz poder salvador y le daba el poder justificador. Porque Pablo les decía, lejos de mí está gloriarme. ¿De qué me voy a enorgullecer? Él hablaba varios idiomas, era fariseo de fariseo, maestro de lo que era la Torá, conocedor de todo. Pero él decía, ¿de qué me voy a enorgullecer? ¿De qué me puedo sentir orgulloso hoy en día si no es de la cruz de Cristo? De eso yo me enorgullezco, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, claro, familia, cuando los discípulos entendieron que el mensaje de la cruz es el poder de Dios para salvación, ellos dijeron, no, tenemos que explicarlo, tenemos que darlo a conocer, pero ¿cómo lo vamos a explicar? Bueno, o sea, ellos usaron la figura de la jurisprudencia en las cortes. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque la figura de la jurisprudencia sí era conocida por todos, por todo el mundo judío y gentil en aquel entonces. ¿Por qué? Porque esta figura tiene su base en el antiguo pacto de los judíos. De ahí es que surgen en todas nuestras naciones y nuestras sociedades, surgen que las sociedades tienen cortes, tienen jueces, tienen abogados, tienen fiscales, hay crímenes, hay delitos, se acusan a las personas, se meten presos, los castigan, los condenan. Así que ellos estaban familiarizados, acostumbrados a la jurisprudencia. Por eso dice, él fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, hágame esta otra pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede un Dios que es justo declararnos a ti y a mí justos que somos tan injustos? Dígame cómo. Pues ese era el desafío que había que explicar y responder a esa pregunta. Veamos dos versículos que nos van a ayudar en esta enseñanza. Dice el Salmo, Dios es justo y justifica al impío. Mire estos dos versículos. Póngale atención. Dice el Salmo 7:11. Dios es ¿qué? Juez justo. Y Dios está ¿qué? ¿Con quién? ¿Cuándo? Todos los días. Wow. Ahora dice Romanos 4:5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, explíqueme, ¿qué le parece en estos versículos? Uno dice que Dios está airado, está bravo con los impíos. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque Él es un Dios que es juez y que es justo. O sea, es juez y tiene que juzgar, pero es justo y tiene que justificar. Pero por otro lado, la Biblia dice que Él justifica al impío, que Él lo declara inocente, no culpable. Entonces, ¿cómo podemos entender que Dios es justo y que a la vez Él está airado contra el impío?
porque Dios no se ha ido en contra de cualquier persona. Lo que dice ese texto es que Él está airado con el impío. ¿Para qué? Pero a esos con los cuales está airado, a esos es a los que Dios justifica. Pregunta, ¿a quién es que justifica Dios? No, dígalo con seguridad. ¿A quiénes justifica Dios, familia? ¿Y por qué lo dije con miedo? La pregunta es entonces, familia. Bueno, ¿a quién justifica? Se supone que justifica al impío. Pero por otro lado dice que él está airado con el impío todos los días. Entonces, respóndame cómo es. ¿Cómo tiene que hacer Dios? Otra pregunta. Si Dios justifica al impío, eso lo vuelve impío a él. Pero si está apañando al impío, lo puede captar, familia. Porque algunos podrían acusar a Dios de que él es impío, porque a quien está justificando es al impío. Entonces, ¿qué es lo que sucede, familia? ¿Cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo es que Dios justifica? Bueno, la respuesta es sencilla. Él no puede justificar a nadie que no acepta, que no reconoce su impiedad. Por eso, familia, es que el Espíritu Santo lo que hace es convencernos. El Espíritu Santo no nos acusa. Nosotros venimos a salvación porque en determinado momento, familia, nosotros reconocimos que somos pecadores, que éramos culpables. Dios no puede justificarte primero si no te hace entender, no nos hace entender cuán culpable éramos, sino nos hace entender qué es lo que nosotros merecíamos y que nosotros teníamos que reconocer. Amén. ¿Lo podemos entender, familia? No sé si me expliqué. Entonces, ¿a qué va la gente a las cortes humanas? ¿Usted va a la corte a probar su inocencia o va a probar su culpabilidad? Su inocencia. Por esa razón es que usted contrata abogados, un bufete de abogados. ¿Para qué? Para que ellos lo representen y comprueben de que usted es inocente. Familia, ustedes se acuerdan que hubo un caso aquí de aquel deportista famoso, O.J. Simpson. ¿Se acuerdan de él? Eso fue mundialmente reconocido. A O.J. Simpson lo declararon inocente en un juicio penal. Después le hicieron un juicio civil y lo encontraron culpable. Él fue declarado culpable en el juicio civil, pero él no fue a la cárcel. ¿Por qué no fue a la cárcel? ¿Por qué no podían meterlo a la cárcel? Bueno, familia, porque hay una ley en la jurisprudencia que dice que si tú eres declarado inocente en un juicio, aunque después haya sido hallado culpable, no se te puede aplicar la culpabilidad por el mismo delito. En otras palabras, que un acusado no puede ser condenado 2 veces por el mismo delito. ¿Por qué? Porque es un acto injusto. Entonces, familia, lo que Dios hace es que Él se base de esta ley de justicia para declararnos justos. Job pregunta, miren, Job pregunta y Pablo responde. Job pregunta,
¿Cómo se justifica el hombre para con Dios? Capítulo 25 y el verso 4. Mire qué pregunta. Mire, dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de nuevo? Escúcheme, ¿sabe lo que es justificarse? Bueno, es que tú comparezcas ante el Dios Todopoderoso, pero que tú te presentes ahí sin maldad, sin culpa, que nada ni nadie te pueda acusar, que nada ni nadie tenga el derecho de señalarte, de condenar. Eso es justificarte. Bueno, te presentas confiadamente. El que nada debe, nada teme, dice el refrán popular. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay tantas personas que podrían testificar contra usted y contra mí de nuestra integridad. Escúcheme, mire, su esposo, sus hijos, sus amigos, su novio, la novia, compañeros de trabajo, tu jefe, el pastor, todos los que te rodean podrían testificar de tu impiedad. ¿Por qué, pastor? Porque nos han visto pecar, nos han visto la impiedad. Imagínense, si ellos fueran llamados a un juicio público para testificar en tu contra, ¿cómo cree que estaríamos? Fritos y sin manteca, decían ellos. Nos hubieran cortado la cabeza. Fíjese usted, piense. Entonces, ya que se preguntó, que Job pregunta cómo se justificará el hombre con Dios, la respuesta la mire Romanos 3:24. Lea conmigo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué cree usted que dice gratuitamente? ¿Por qué cree que dice gratuitamente? ¿Sabe por qué? Bueno, porque es que la tendencia natural del ser humano es que siempre estamos orientados a autojustificarnos. Por eso es que Pablo escribe y dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. O sea, que ni usted ni yo podemos justificarnos ante Dios por nada de lo que tú y yo hagamos. ¿O qué usted va a hacer? Vamos al mismo ejemplo. Usted está ahí frente al Dios Todopoderoso. Sí. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que te va a defender? ¿Qué tú te vas a inventar en defensa tuya en ese momento para justificar lo que haces malo y lo que has hecho mal toda tu vida? ¿Qué vas a hacer con eso cuando tú sabes que eres malo por dentro y por fuera? ¿Qué es lo que vas a decir? Pues yo soy justo porque yo me levantaba a orar a las 5 de la mañana. No, pues la filosofía de algunos. No, mire, señor, yo no he mandado a nadie, he robado. Si puedo ayudar, ayudo. Siempre que alguien me pedía algo, yo lo sé. No, pero mire, va temprano en la iglesia. Tómelo en cuenta. Y yo ofrendaba. Yo era de los que ofrendaba. Yo era de los que creía en el ministerio y sembraba con generosidad. No, yo diezmaba. Yo leía la Biblia. Yo guerreaba, yo arrebataba. Dígame, ¿qué nos vamos a inventar para autojustificar? Pero la religión sí nos impone una carga para pretender que por medio de la práctica de obras
nosotros ganaremos puntos para ser justificados por Dios. Entonces, recuerde usted, familia, que en el Edén nosotros adquirimos una naturaleza pecaminosa. Desde el Edén, los seres humanos, nosotros tratamos de justificarnos a nosotros mismos. Nos tapamos, nos cubrimos, nos defendemos. Familia, hay gente que vive a la defensiva completamente. Usted puede decir, se cayó ese cuadro. Inmediatamente dice, no, pero yo no fui. Porque es una tendencia a autojustificar. Es una tendencia que el ser humano, nuestra naturaleza humana, no es fácil de asumir responsabilidad, sino que desplazamos. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando Dios lo confrontó? Le echó la culpa a la mujer. ¿Y la mujer qué hizo? No, ya no se quedó. La mujer le dijo a Dios, mira, yo no fui, fue la serpiente que tú hiciste. Entonces, Adán le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente. Familia, sabe, los dos trataron de justificarse ante Dios. ¿Y sabe qué fue lo que Dios hizo? Familia, ¿sabe lo que Dios hizo? Él asumió la responsabilidad. Y él lo vistió, dice la Biblia, con pieles de cordero. O sea que él sacrificó un cordero. ¿Para qué? Para vestirnos a él. Eso era como lo que habría que venir después. Más adelante, él tenía que sacrificar su propio cordero. ¿Se acuerdan cuando Abraham e Isaac van rumbo a la montaña porque Dios le ha pedido a su hijo? Claro, Isaac, vivo, le dice, padre, pero yo veo aquí la leña, aquí está el fuego, pero... ¿Y el cordero? ¿Dónde está? ¿Qué respondió? ¿Quién? Dios se proveerá. Él se proveerá. Es una provisión que Dios mismo se hace a él. Él se proveerá a él mismo del cordero. ¿Y sabe para qué? ¿Sabe para qué, familia? Para ofrecértelo a ti y para ofrecértelo. Por eso cantábamos, Rosita decía ese canto, sublime gracia, inmenso. Entonces, regresemos a la pregunta. La pregunta es, ¿cómo le hace Dios con nosotros para que no haya una acusación en su contra diciendo que Él es injusto? Porque leímos que Él justifica a los impíos, pero por otro lado dice que Él está airado con el impío todos los días. Él justifica al impío. La pregunta, vuelve. ¿Cómo le hace Dios con nosotros? ¿Cómo hace Dios con nosotros? Para que nadie lo pueda acusar a Él de injusto. Porque si alguien es culpable, ¿qué? Tiene que pagar. Familia, si alguien es culpable, tiene que pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios hizo lo siguiente. Dios dijo, yo voy a tomar el lugar de ellos. Voy a morir en lugar de ellos para que a ellos se les aplique mi muerte y mi muerte les sea contada por justicia. Por eso Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 5 y el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. En la Nueva Biblia Viva se lee así. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado,
y puso sobre él nuestros pecados. ¿Para qué? Para declararnos justos por medio de Cristo. Familia, si alguien es culpable, alguien tiene que. Eso explica que Dios está airado con el impío, pero Él justifica al impío. Porque el que es impío tiene que pagar. Pero ni tú ni yo pagamos. Con nuestro precio, con nuestro vía crucis, nuestras posesiones, con nuestra señal de la cruz. No. Él pagó el precio. Él se proveyó de cordero y ofreció a su único hijo para que muriese en el lugar tuyo y en el lugar mío. Y así declararnos justos ante los hombres. Por eso, familia, hoy usted y yo tenemos libre entrada al trono de gracia. Podemos presentarnos ante Dios, familia, sin agachar la cabeza, sin sentirnos avergonzados. ¿Por qué? Porque Él nos declaró a nosotros inocentes, libres de toda culpa, libres de toda culpabilidad. Entonces, si no eres impío, Dios no te puede justificar. Eso es lo que dice el apóstol. Leo de nuevo Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, por supuesto que tú y yo debemos darnos cuenta, familia, que éramos culpables. Que por esa razón fue que acudimos nosotros a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque supimos que éramos culpables. Nos dimos cuenta que no teníamos la justicia ni los argumentos válidos para presentarnos ante Dios y salir inocentes. Entonces reconocimos y dijimos, no, yo necesito un sustituto. Yo necesito a alguien que se presente por mí ante Dios, alguien que me represente. Yo necesito un mediador, un abogado, un mediador que me represente y que se presente por mí ante Dios. Por eso la siguiente afirmación dice que el hombre necesita un mediador por Dios. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay el qué, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? ¿Jesucristo qué? Ajá. ¿Por qué cree usted de que dice Jesucristo hombre? Solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios. Y ese es Jesucristo. Un solo Dios. No hay mediadora. Aquí no es a través de las tradiciones, de la religión, de las buenas obras. No, hay un solo Dios y uno solo que puede mediar, entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. Déjeme decir que Jesucristo se va a mantener hombre todo el resto del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque es la única manera que Él tiene para ser tu mediador. Familia, Cristo no media por ti y por mí siendo divino, aunque Él es divino. Él media por ti, intercede a favor nuestro, siendo humano. ¿Por qué? Bueno, porque en la humanidad le quedaron las marcas. ¿Cuáles marcas, pastor? Las marcas de los clavos que atravesaron sus manos, las marcas de los clavos que atravesaron sus pies, la marca de la lanza que atravesó su costado, las marcas de los puñetazos que recibió en el rostro, las marcas en su espalda de los azotes que le dieron, las marcas en su cabeza cuando le insertaron una corona de espinas. Cuando Él se presenta al Padre en favor tuyo como tu mediador, ¿qué crees tú que es lo que pasa? Marcas. Pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno,
Vuelvo y les recuerdo que cuando Jesús resucitó el primer día que se le aparece a sus discípulos, ¿cuáles son las primeras palabras que salen de él? Shalom, paz, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo los envío. Curiosamente, ese día no estaba Tomás. Cuando los discípulos encontraron a Tomás, le dijeron con alegría: hemos visto al Señor, Él ha resucitado. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Momento. Si yo no veo, si yo no creo, si yo no meto mi mano, meto mi dedo en sus manos, meto mi mano en su costado, yo no creo. ¿Qué fue lo que sucedió 8 días después? Jesús se aparece de nuevo. ¿Y cuáles son las primeras palabras? Shalom, paz a vosotros. ¿A quién cree que se dirigió primero el Señor? Tomás. Y le dijo: mira, hey, pon tu dedo aquí, mi hermano. Mete la mano en el costado. Y le dijo: no seas incrédulo, sino creyó. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¡Wow! ¡Wow! Familia, ahora usted no necesita saber mucho de medicina, de enfermería, para darse cuenta que después de 8 días, toda herida que usted se hace está cerrada. ¿Sí o no? Se hace una cicatriz. Pero las heridas de Jesús continúan. Él pudo meter su mano. No me pregunte a mí por qué permanecerán abiertas para siempre. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque esa es la evidencia que Él usa para justificarte delante del Padre. Juan, otro de sus discípulos, dice, después de entender todo esto, primera de Juan 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas los escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo, ¿el qué? El justo. Mire qué interesante. Familia, cuando usted entiende que Cristo Jesús resucitó para justificar, que Él perdonó, Él arrancó el pecado de tu vida, te justificó, te declaró justo ante sus ojos. Y somos justos. Pastor, pero seguimos pecando. Escribe y dice: hijitos míos, las cosas yo se las escribo, ¿para qué? Para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces, familia, después de que yo soy justificado, que he sido declarado justo ante los ojos de Dios, Cristo Jesús sigue abogando por mí. Mire, pongamos a trabajar la imaginación. Hay algunos que les gusta hacerse una película de todo. Entonces, sígame con esta imaginación. Supongamos que tú llegas al juicio de Dios, a la sala. Estás ahí en la sala de Dios. Cristo Jesús es nuestro abogado. Es lo que dice el texto que leí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacen los abogados en las cortes? ¿Para qué uno contrata a un abogado? Para que él interceda por nosotros, para que él fuera el mediador, para que nos defienda. En algunos casos, familia, usted no tiene que ir a la corte. Usted no tiene que arreglar nada. El abogado trabaja para usted. Usted lo contrata para que él trabaje y lo declare inocente, libre de toda responsabilidad. Pues eso es lo mismo que Cristo Jesús hace. Él aboga al Padre. Entonces, vámonos, familia, a imaginarnos la corte. Mire, imagínate el caso, o tu caso, en una corte. Estás tú ahí en la corte. Imagínese todo el cuadro jurídico, imagínese la jurisprudencia. Entonces, ¿qué es lo que hay cuando tú entras a la corte? Bueno, ¿quién está en el centro? El juez. ¿Quiénes más están ahí? Bueno, está tu abogado defensor y los testigos a favor tuyo.
Por otro lado está el fiscal. En este caso el fiscal es Satanás, el acusador de los hermanos, que nos ha visto pecar. Están también los testigos del fiscal y están. Entonces, el juez, está tu abogado y están los testigos. Por otro lado está el fiscal, Satanás, y están los testigos en tu contra. Entonces, tú te presentas ahí con Cristo Jesús, que es tu abogado, pero este es un abogado que trabaja diferente. Usted sabe que los abogados tratan de probar que el cliente es inocente, pero Cristo no. Cristo trabaja diferente. Él quiere que el caso tuyo se aclare lo más rápido. Él quiere que el fiscal se vaya cuando se abre el juicio. Entra el juez y dice, ¿qué tiene que decir el abogado de la defensa? Pues el abogado, que es Cristo Jesús, dice, mi cliente es culpable. Y comienzas a ver. Pero si yo no he hecho nada, yo no fui. Empiezo yo a autojustificarme, a defenderme, a culpar a quien sea por tal de demostrar que yo no fui. Pero tu abogado, que está frente a un juez que es justo, y tu abogado, que también es justo, él sabe la verdad acerca de ti. Él sabe que eres culpable. Y entonces él no se va a parar frente al juez justo a decirle que tú eres inocente cuando en realidad tú eres justo. Entonces el juez es justo, el abogado que te defiende también es justo. Entonces, dice Juan lo que hemos leído. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. O sea que Cristo no va a ir a abogar ni a tratar de probar tu inocencia. No, porque él sabe que somos culpables. Él sabe que el juez que está enfrente es justo. Hay dos justos en la sala. Hay dos justos, familia, que no se venden ni se compran. Usted sabe cuántos traqueteos hay. Jueces que se venden, abogados que se venden, fiscales que se venden, que tú contratas un abogado y él resulta que te vende a tus espaldas. Pero este abogado que te representa ante el trono, ante el Dios Todopoderoso, este abogado es justo. Está frente al juez y entonces vuelve a decir, el cliente mío se declara culpable. Y tú vuelves. Yo no fui. Si yo llegaba temprano, yo ofrendaba, yo era fiel, yo evangelizaba, y comienzas a sacar toda aquella ristra de argumentos con tal de defenderte tú, porque tú no asumes ninguna responsabilidad. Siempre estamos desplazando que la culpa es de otros, que yo no fui, que si el gobierno hubiese hecho, no me hubiese pasado a mí, que si la pandemia, que si el pastor, que si el palmetto, o sea, siempre hay alguien a quien echarle la responsabilidad y no somos capaces de asumir nosotros la responsabilidad. Entonces Cristo Jesús dice, el cliente se declara. ¿Cuál es el propósito? Bueno, lo que él quiere es desarmar todos los argumentos que el fiscal, que Satanás tenga contra ti, porque él quiere. ¿Qué es lo que va a decir el fiscal? Que tú eres ¿qué? Culpable. Entonces Cristo se adelanta y dice, no, él es culpable. Entonces, ¿qué argumento tiene el fiscal? No, pues sí, ya lo dijo. Es culpable. Ahora, imagínese usted, familia, que dejaran al fiscal preparar tu caso contra ti. Que Dios le dijera a Lucifer, bueno, ahí está, queremos escucharte acerca de tu caso. Familia, ¿qué cree que va a decir? Oye, buen predicador. Él decía bien,
Zapero como no. No, familia, ¿qué es lo que va a decir? Si Él nos ha visto pecar desde hace mucho tiempo, Él sabe lo que nosotros en realidad somos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Y con esto ya vamos puesto. Jesús acude al derecho legal y penal que existe en las cortes humanas y en el cielo también. ¿Cuál es? No sé si lo tenemos. Que un acusado no puede ser condenado 2 veces por el mismo delito. ¿Por qué? Porque es un acto. Lo que está haciendo Cristo Jesús es acudiendo al derecho legal y penal que existe en las cortes humanas. ¿Cuál es ese derecho penal? Que un acusado no puede ser condenado 2 veces por el mismo delito. ¿Por qué? Porque es un acto. Entonces Jesús, que es tu abogado, dice, mi cliente es culpable. Porque él, escuche, ya fue condenado. Mi cliente ya fue condenado. Mi cliente ya pagó. Mi cliente ya recibió todo el castigo que él merecía. Entonces el juez, que es justo, pregunta, ¿usted tiene las pruebas de que él ya pagó, que él ya fue condenado? Ahora le pregunto a usted, ¿cuáles creen ustedes que son las pruebas que va a mostrar? Marcas en su, marcas en su piel, en su costado, en su rostro, en su cabeza, en su espalda. Se levanta Jesús la bata, extiende sus manos y muestra sus manos. Aquí están las evidencias de que mi cliente ya pagó. Él ya fue castigado hasta la muerte. Él ya no tiene que estar ahí porque él ya fue y pagó. Él ya recibió todo el castigo que se merece. Entonces ponga su nombre, familia. Pues agarra el testigo y dice, debido a las evidencias presentadas, el abogado de la defensa, el señor Julio Sierra, es declarado inocente, justo, no culpable, no guilty, es hecho santo, justo, perfecto. He dicho. Aleluya. Por eso dice Isaías, familia, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:33-34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Familia, tú has sido justificado. Y esas cosas las escribió Juan para que usted y yo no pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido llamados a vivir y a caminar en la libertad con la cual Cristo Jesús nos ha hecho verdaderamente libres. A disfrutar de la comunión con nuestro Padre. A saber del poder de la resurrección.
Esto tiene que calar en nosotros. Los discípulos, cuando entendieron el poder de la resurrección, no pudieron quedarse callados, se volvieron testigos de la resurrección. Y finalizamos con eso. Cristo resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor. Juan 14 dice: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, ya yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que en la misma residencia, en el penthouse, donde yo esté, ustedes también estén. Para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Entonces, familia, vuelvo y repito, mire, si Jesús resucitó de entre los muertos, tal y como él lo afirmó, entonces quiere decir que todas las demás afirmaciones son verdad y se cumplieron. Él dijo: voy a resucitar, y resucitó. Él dijo: volveré, vendré otra vez, y seguro que vendré. Y Romanos 14, 7, 9 dice: porque ninguno de nosotros, familia, vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, mi familia, ¿por qué es importante la resurrección para nosotros? Que Cristo fue entregado para morir por nuestros pecados, pero Él resucitó para nuestros pecados. Levante la cabeza, viva con seguridad, sin culpabilidad, sin condenación. Si el acusador quiere sacarle factura de algunos tropiezos, malas decisiones que usted tomó en el pasado, por las cuales usted se siente condenado, culpable, porque hizo o no hizo, usted, si está en Cristo, usted ha sido declarado justo ante los ojos. Usted es inocente. No permita que la culpabilidad y la condenación lo atrapen. Disfrute de la libertad que tenemos en Cristo Jesús como hijo de Dios. No permita que ningún religioso manipulador le imponga cargas que a usted no le corresponden. Usted es libre. Amén. Entonces, bien, familia, el título es Jesús resucitó y vivo este. Somos testigos, sí. Entonces, hay un canto que de ahí saqué el título. Y dice la letra de este canto. Mire, antes de que lo cante: de espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. El coro dice: tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo. Luego dice: no tengo nada que temer. Mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz. ¿Para qué? Para salvarme a mí. Luego dice: tu nombre, Dios, el coro, victoria es. Mi adoración a Cristo. Luego dice, mire, no. Esto es con entusiasmo. Derrotado ya no estoy. Por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí.
Luego dice, familia, no termina ahí. Dice, en tu nombre vivo estoy. La victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Ese es el testimonio. Hay más. Mire, la tumba vigilada fue. En vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Han querido dedicar o presentar, ofrecerle al Señor a su hija. Si pueden venir acá al frente para que esta congregación pueda orar por ustedes. Sí. No, pero vengan los papás, vengan, salgan en la foto. Sí. El primo de Henry que están acompañando hoy. Vengan y mejor en la foto aquí al lado de este. Familia, ustedes saben que en el cristianismo nosotros no bautizamos a los niños, sino que nosotros pues los ofrecemos, los dedicamos en un compromiso que los padres hacen para poder educar a su hijo en los caminos del Señor, que ellos conozcan. Entonces, esto se hace como un testimonio público, ¿verdad, María Paz? Sí. Entonces, nosotros como congregación, familia, oramos, le damos gracias al Señor por ellos, por sus papás y porque pues este testimonio un día lo van a recoger, quedará la foto, papá concreta, tenga conocimiento, se dará cuenta que sus padres de una manera voluntaria, ellos decidieron y reconocieron que el Señor fue quien les regaló. Este es un regalo. Pero ustedes de una manera voluntaria dicen, ese Señor no la visto para cuidar de la comunidad. María Paz es tu hijo. Yo te la dedico. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por la vida de esta niña, María Paz. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido hoy. El poder de la resurrección. Tú nos has declarado justos, inocentes ante tus ojos. Gracias, Señor, que tenemos la oportunidad de una manera consciente dedicar la vida de este mundo, ofrecerte para que tu Espíritu Santo le acompañe en todo su desarrollo y crecimiento, y que cuando tenga su corazón se pueda abrir. Oramos por sus padres, pidiendo la protección, la sabiduría y que el mundo de recursos que cada día puedan crecer en el conocimiento, que puedan caminar y desarrollarse. Gracias, Señor, por el Hilda y por esta familia. Todo el honor, toda la gloria te damos a ti, en Cristo Jesús. Bendecimos. Familia, un aplauso para esta familia. Sí. ¿Quieren decir unas palabras? ¿O quieren cantar? Ah. Sí. No. Bueno, yo lo que quiero decir es que de verdad que María Paz es un milagro. Ella es un milagro. La mamá lo va a decir porque fue un proceso bien complejo que María Paz estuvo con nosotros. Hicimos varios procesos de fertilización que no fueron exitosos. Dejamos de hacer esos procesos químicos y de un momento a otro María Paz llegó a nuestras vidas después de que los médicos nos habían desahuciado para ser padres y no seguíamos tratamiento. Decidimos no hacer más tratamiento por todo el tema emocional que estábamos viviendo después de esa pérdida, y Dios nos la regaló sin necesidad de nada más, solamente creyendo en él. Por lo que dijo ella, hay que darle gracias a Dios porque llegó a alegrar nuestros corazones y creemos que ahora somos seres humanos de bien y todo el amor. Señor, te damos gracias por tu palabra.
por esta oportunidad linda que nos das de ofrendar y de diezmar para esta casa en la cual tú nos haces. Gracias, Señor. Bendecimos la vida de todos nuestros hermanos que han cumplido años en este mes de marzo. Bendecimos, Señor, la vida de Juan Carlos, la vida de nuestra hermana Chiqui, de Matías, de Kimberly y de todos los que han cumplido años en este mes. Los encomendamos a ti, a tu gracia. Todo el honor y toda la gloria es para ti, por siempre. En Cristo Jesús.